Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio y al primer episodio de podcast de Contracultura. Va a ser muy interesante tener la posibilidad de hacer este tipo de programa en este formato distinto, que va a ser interesante para que puedan escuchar el programa en el metro, en el bus o también en su auto. Así que les doy la bienvenida cordial a este primer episodio de podcast de Contracultura. Y hoy día les tengo una interesante información, reveladora por lo demás, para todos aquellos que no están muy concientizados con este tema. Esta es una investigación que llevo realizando hace muchos años y para poder hacer este programa, ya que requería una investigación más o menos acuciosa para poder entender cómo se desarrolló toda esta cadena de sucesos, cómo nos afecta esto en nuestra vida diaria y también cómo nos ha afectado en el pasado. Estoy hablando de la guerra subversiva o de la subversión ideológica, que no es otra cosa que un tipo de guerra psicológica. Hoy en día, muchos piensan que las guerras se dan con tanques, con divisiones de acorazadas, etcétera, con artillería, grandes batallas navales, etcétera. Pero la verdad es que hoy día estamos enfrentados a un tipo de guerra, a un escenario de guerra mucho más compleja, y es justamente la guerra psicológica. Y estoy aquí para hablarles justamente de el proceso, que es en realidad más que un proceso, una técnica, que es la técnica famosa de la subversión, que desarrollaron los chinos con el señor Sun Tzu. Lo recordarán a ustedes porque escribió el libro El arte de la guerra, uno de los libros que ha tenido mayor influencia en la historia de la humanidad, prácticamente después de la Biblia. Se ha utilizado en negocios, se ha utilizado para los deportistas y también la gente los estrategas de guerra. He estudiado en la escuela de West Point en Estados Unidos, que es donde se forman los militares de élite. ¿Cierto? Fue utilizado por los vietnamitas, fue utilizado especialmente por la Unión Soviética, que lo llevaron a un plano de desarrollo mucho mayor. La subversión se trata de ganar la guerra y establecer una guerra contra un país objetivo, un país blanco, y ganar esa guerra, pero no con, como decíamos, con divisiones de tanques, con todo un despliegue militar, sino que usando a los mismos ciudadanos de ese país y a gente afín a esta ideología para poder conquistar ese país y para que el país que está subvirtiendo a este enemigo se pueda hacer con el control y finalmente pueda tomar a este país como una conquista más. Este sistema se usó durante mucho tiempo para expandir la órbita soviética, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, para ampliar los países de la órbita soviética, especialmente en Europa y también en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en Estados Unidos entró fuertemente, sobre todo en la época de la guerra de Vietnam. Entonces, este es un proceso que fue de guerra, un mecanismo para hacer la guerra que fue desclasificado por un ex agente de la KGB que se llamaba el señor Yuri Bezmenov, también conocido con su chapa o su nombre que le dieron en Occidente, para protegerse de la KGB una vez que él desertó de la KGB, con el nombre de Thomas Schumann. El señor Bezmenov tiene una historia muy particular y muy interesante, que les voy a hacer un pequeño briefing ahora para que se den cuenta de quién es esta persona. El señor Bezmenov estuvo involucrado en esfuerzos de propaganda mundial para el régimen de la Unión Soviética. Fue una especie de Winston Smith en la vida real, para aquellos que se recuerdan del libro de George Orwell de 1984. Trabajó para algo así como el equivalente en ese mismo libro de Orwell como el Ministerio de la Verdad, para una agencia que se llamaba Novosti Press Agency.
Novosti en ruso significa noticias, era una agencia de noticias y se dedicaba básicamente a producir noticias falsas para que la percepción de Occidente fuera favorable al régimen de la Unión Soviética. Y ese término de producir estas noticias falsas se conoce como desinformación en la jerga de la KGB. El señor Bezmenov estudió en Moscú, en muy buenos colegios, tuvo una muy buena educación, fue hijo de un oficial senior del Ejército Rojo y a la edad de 17 años entró en el Instituto para Lenguas Orientales de Moscú, en la universidad de la Universidad de Moscú. Después de graduarse, el señor Bezmenov trabajó para Novosti y pasó 2 años en India como un intérprete y relacionador público, oficial de relaciones públicas en realidad, para las refinerías que estaban en construcción en India. Luego volvió a Moscú en 1965 para trabajar nuevamente para esta agencia Novosti Press. Sirvió como un editor económico para el idioma urdu y las ediciones inglesas de Sovietland Magazine. En 1969 volvió a la India y continuó sus esfuerzos de propaganda para Novosti en Nueva Delhi, trabajando para la embajada soviética en un departamento llamado Research and Counter Propaganda, que es algo así como investigación y contrapropaganda. Luego en él empezó a crecer un gran disgusto y una gran frustración producto de que se enamoró un poco de India, conoció una mujer allá y se dio cuenta que ellos, la KGB, solamente estaban haciéndole un daño tremendo al país y además ordenando el asesinato de mucha gente de manera encubierta a través de su trabajo que tenía en la embajada, y finalmente él decidió que estaba trabajando en el fondo para el lado oscuro y decidió desertar de la Unión Soviética. En febrero de 1970 se disfrazó como un hippie. Se dejó crecer la barba, el bigote y se unió a un grupo, a un tour de hippies que andaban recorriendo India y finalmente logró escapar a Grecia, Atenas. Se contactó con la embajada de Estados Unidos y después de un largo briefing con la inteligencia norteamericana se le dio asilo y se fue a Canadá. En Canadá, una vez que desertó, ¿cierto?, estudió ciencias políticas en la Universidad de Toronto por 2 años, literatura, y en 1972 fue contratado por la Canadian Broadcasting Corporation International Service como un productor anunciador de un programa para la Unión Soviética. La KGB finalmente lo forzó a salir de ese trabajo en 1976 y se convirtió en un freelance, un periodista freelance, y trabajó luego en una variedad de proyectos. Después se fue a la ciudad de Los Ángeles y trabajó en Panorama Win. Se casó y tuvo 2 hijos. Fue el autor de este libro, Cartas de Amor para América. En ese libro fue donde él expuso los planes de la subversión y especialmente cómo estos planes estaban llegando a Estados Unidos. A partir de ahora, esta historia se va a tornar familiar para ustedes. Lo que salía en este libro describía de manera muy detallada en qué consistía la guerra psicológica y este proceso de subversión ideológica, cómo se implantaba en otros países, cómo se llevaba a otros países, cómo se implementaba, y detalló hasta los detalles, valga la redundancia, más mínimos. Lo primero que tenemos que entender es que para poder subvertir un país, para poder conquistar este país, necesitamos desarrollar un proceso subversivo. Este proceso no tiene que ver con armas, con despliegues militares, como les dije anteriormente, sino que es un proceso silencioso que se lleva a cabo de manera muy estructurada
y de manera muy paciente, ya que son procesos que duran muchísimos años. Un proceso de subversión típico para poder atacar un país puede tomar aproximadamente 30 años fácilmente, y quizás menos o quizás más en casos distintos, porque va a depender mucho del país que va a ser atacados. Básicamente, para entender el proceso, tenemos un diagrama que es el que estamos viendo ahora, donde hay áreas que yo voy a atacar, hay métodos que yo voy a usar para atacar esas áreas y obviamente finalmente hay un resultado, que es lo que pretendo yo finalmente llegar. La primera etapa del proceso subversivo se llama la desmoralización y puede tomar de 15 a 20 años en completarse. ¿Por qué de 15 a 20 años en completarse? Porque, tomando las palabras del señor Bezmenov, es lo que toma una generación de estudiantes en educarse. Puede ser una generación, pueden ser 2 generaciones, etc. Entonces, de esta primera etapa, que es el proceso de desmoralizar este país, recuerden ustedes de que en los ejércitos siempre se habla de cómo está la moral y qué tal está la moral de la tropa. Si la moral está baja, es mucho más fácil combatir a ese enemigo porque el enemigo carece del espíritu de lucha, y justamente aquí se trata de eso. Entonces el primer estadio de este proceso es la desmoralización, que como les dije toma de 15, 20 años el tiempo que se demora, ¿cierto?, en educar esta generación de estudiantes. Las áreas que yo voy a atacar en este primer estadio de la guerra subversiva va a ser la religión, la educación, todo lo que es la media, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y la cultura. Son las 4 áreas básicas que yo voy a atacar. La religión, el objetivo es politizarla, comercializarla y introducir la industria del entretenimiento. ¿Ya? Voy a explicar en detalle. Esto va a tener como resultado un deseo de muerte. Eso es lo que va a tener como resultado. Recordemos que muchas veces, cuando hemos visto la colonización de ciertos pueblos nativos, de mal llamados indígenas por lo demás, pero hemos visto que cuando ellos pierden su conexión con su espiritualidad, caen en el alcohol, caen en las drogas y caen en una profunda desmoralización. Esto es exactamente lo mismo. Así que la religión, que va a ser lo primero que yo voy a atacar, la voy a politizar. Voy a introducir agentes operadores dentro de la religión que de alguna manera tengan una activa participación en el área política. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir de a poco metiendo temas ideológicos dentro, que es lo que a mí en definitiva me interesa, y poner esta semilla política que sea afín a los intereses del subvertor, el país que está atacando. También voy a hacer de la religión un ente que sea comercializable, donde vea mucho dinero detrás de las religiones, donde yo pueda efectivamente comercializar ciertos productos o o comercializar la fe directamente, como se ve en muchas religiones, que más parecen empresas que religiones propiamente tales, que siguen a lo espiritual. Más que nada vemos que siguen algo completamente terrenal, ya que hay una comercialización de distintos aspectos de la religión. Esto con el objetivo de que la gente vaya perdiendo el encanto, de que se dé cuenta que no se sigue una fe o no se sigue a un Dios, sino que se persigue el dinero. Todo esto es desmoralizante. Finalmente en esta área, para atacar la religión, voy a invertir grandes sumas de dinero en la industria del entretenimiento. El entretenimiento, por ejemplo, en Corea del Norte, es sabido que el gobierno de Kim Jong-un gasta millones y millones de dólares en parques de diversiones para sus funcionarios, para los funcionarios del Estado.
Esto con el objetivo de mantenerlos distraídos y mantenerlos contentos de alguna manera, mantenerlos lejos de los problemas que tiene el país, de las tensiones que significa vivir en un país con ese tipo de presión. Entonces voy a invertir mucha cantidad de dinero en industria del entretenimiento. Puedo invertir, dar permisos para construir, por ejemplo, muchos casinos, acceder a muchos juegos en línea, que es lo que se ve ahora, gastar grandes sumas de dinero en cosas como el fútbol, como distintos temas que me alejen a mí realmente del problema, para así cambiar un poco esta cosa de ir detrás de una religión o ir detrás de un Dios para convertirme en un ser que tenga que ver más con lo que llamaban los romanos el pan y circo, ¿cierto? Es muy interesante. El resultado que se produce detrás de esto es el deseo de morir, del deseo de morir. ¿Por qué? Porque se pierde la conexión con lo divino y de alguna manera empieza a emerger ahí un deseo de muerte, producto de la desmoralización. Lo segundo que yo voy a atacar es la educación. ¿Y cómo voy a atacar la educación? Lo primero, a los niños les voy a enseñar que todo, les voy a dar permisividad. Les voy a enseñar que pueden prácticamente pasar por encima de sus autoridades, de sus padres, etcétera, para que se desarrolle en ellos un sentido de permisividad, que eso es lo más importante. Al tener este sentido de permisividad, lo que logro es que no reconozcan a la autoridad y no se rijan por, de alguna manera, toda esta cadena histórica que les permite tener una disciplina, que les permite tener una orientación real en la vida. Lo segundo que voy a hacer con estos niños es que se ve tremendamente hoy día, y que aquí ustedes van a poder empezar a entender este panorama, es el relativizar absolutamente todo. Relativizar todo, ¿por qué? Le voy a enseñar a los niños que no hay una verdad absoluta, que no existe una verdad como, por ejemplo, la verdad tácita que existe y subyace de manera natural en la naturaleza, valga la redundancia, que puede ser comprobada de manera empírica mediante la observación, lo que hacían los antiguos filósofos griegos y que basaron toda nuestra cultura en esto. Y voy a enseñarles que todo es relativo y está sujeto a su interpretación. Lo que vemos hoy día, por ejemplo, hoy día se relativiza el sexo, se relativiza el comportamiento. Dicen, por ejemplo, que la gente que nace mujer, si quiere ser hombre, puede ser hombre. Es algo absolutamente absurdo. Es parte de la relativización. Todo esto es subversión. ¿Por qué hago esto? Porque el objetivo es tener esta generación que yo voy a educar, es que sea absolutamente permeable para yo inculcar el gen subversivo que quiero en esa generación, y que así estos niños puedan ser permeables a toda mi ideología, dándoles permisividad primero y después relativizando absolutamente todo el conocimiento. Con eso rompo, como dije atrás, toda la cadena que existía anteriormente, que nos liga a nuestra cultura, a nuestros ancestros, al respeto por los mayores, que es lo que se ha pedido y que ha perdido, digo, esta generación, especialmente, no todos, pero muchos de los millennials que están siendo educados bajo este tipo de ideología. El resultado de todo este proceso subvertido, digo, en la educación es la ignorancia. Por eso nosotros vemos hoy día y decimos, pero esta generación es completamente ignorante. Uno les pregunta, a los niños no tienen argumento. Estas generaciones que se han educado aquí, bajo este proceso terminan no dando ningún tipo de argumento científico, pasando absolutamente por encima de la ciencia, sin respetar a la gente que ha estudiado, sin respetar a la gente que se ha culturizado, etcétera. El resultado es la ignorancia. Necesito una
generación ignorante, completamente ignorante, para que sea manipulable. Se fijan un poco cómo se va construyendo esta subversión dentro de la educación. En la media, que es el tercer punto que voy a atacar en el área de las ideas, en este proceso que es el primer estadio, que es el proceso de desmoralización, en la media y en todo lo que tenga que ver con los medios de educación voy a monopolizar. ¿Qué significa eso? Voy a hacer un monopolio de todos los medios de comunicación para que sigan obviamente la narrativa que a mí me interesa. Y por eso hoy día vemos claramente que en todos los canales de televisión, en prácticamente todas las radios, sin importar en qué parte uno esté del mundo o de Chile, en el lugar que sea, uno sintoniza una radio y siempre se escucha el mismo discurso. Siempre escuchamos el tema de, por ejemplo, el racismo, el tema de la ideología de género, el tema de que hay que ser abierto con el tema de la inmigración, etcétera. Ahí tenemos una monopolización de la media y eso se explica muy bien también que todas las compañías de media, especialmente de Estados Unidos, son solamente, hay 6 dueños detrás de eso, de casi todas las compañías, y todos esos medios trabajan exactamente, y esos dueños trabajan para los mismos objetivos. Así que, por lo tanto, uno de los objetivos principales de esta subversión es monopolizar la información. Una vez que yo he monopolizado la información, lo que puedo hacer efectivamente es manipular. Ya domino la narrativa y luego empiezo a manipular a la opinión pública, a la gente con los conceptos y con la ideología que yo quiero empezar a meter aquí adentro. Voy también a desacreditar, es muy importante, desacreditar toda aquella disidencia. Las personas que hablen en contra de este proceso o que se den cuenta de este proceso subvertido, voy a desacreditarla. Y la izquierda es especialista en esto, y no solamente la izquierda, la KGB. Recordemos que en el Vaticano, cuando hicieron la gran guerra con el Vaticano, la KGB, su principal enemigo por mucho tiempo fue justamente el Vaticano, y llevaban curas, ponían cámaras, les llevaban prostitutas, etc. Hay muchas filmaciones en YouTube de ese tema, donde se ve cómo los agentes de la KGB permeaban las barreras de la curia para poder tenerlos comiendo de su mano y después manipularlo, bajo el pretexto de que si no iban a dar a conocer toda la información y mostrarlos con prostitutas, etcétera, con sus amantes homosexuales y todo el resto. Entonces voy a desacreditar a todas las voces que sean disidentes. Lo que vimos ahora, lo que estamos viendo, por ejemplo, con Internet, donde se están bajando muchos canales que son conservadores, pro libertad. Lo que ha pasado con el señor Villegas en Chile, que es para los que nos ven desde el extranjero, nos escuchan desde el extranjero, es un muy destacado, prácticamente un filósofo, un comentarista muy destacado. Así que lo voy a desacreditar. A él le inventaron todo un tema, de que acosaba a mujeres, etcétera, pero todo sin ninguna prueba, ¿ya? Eso es parte de la subversión. ¿Qué es lo que quiero crear con esto y cuál es el resultado que yo pretendo conseguir? Es la miopía uniforme. Así se denomina bajo los términos de la KGB, la miopía uniforme. La miopía uniforme no es otra cosa que lograr que la gente no se pueda hacer un panorama real, primero, de lo que está pasando, y segundo, que todos sigan y repitan como loros los temas ideológicos que yo estoy imponiendo a través de la media. O sea, es un lavado de cerebro a gran escala, ingeniería social, pueden llamarlo como quieran, pero es un lavado de cerebro de proporciones impresionantes. Entonces voy a conseguir esa miopía uniforme. Otro de las cosas muy importantes que voy a pretender conseguir, es lo que vemos hoy día y que se repite con más frecuencia, es que voy a poner una cantidad de información que sea tal y una contrapuesta con la otra, para que en realidad
la gente no sepa lo que está pasando, porque ese es el objetivo, que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, para que nadie tenga una perspectiva real de lo que está pasando. Nadie pueda identificar al enemigo, nadie puede identificar al amigo. Incluso si yo voy a hacer una, por ejemplo, campaña para rescatar el país o para volver a los valores, nadie va a creer en esa campaña, porque va a ser tal el nivel de confusión que todo el mundo va a desconfiar de cualquier proceso que se vaya a sacar. Eso es parte de esta miopía uniforme. En el ámbito de las ideas, en esta primera etapa de 15 a 20 años, el punto número 4 de la desmoralización es atacar la cultura del país. La cultura. ¿Y cómo voy a atacar la cultura? Primero, voy a tergiversar la historia a mi favor. Voy a armar falsos héroes. Este es el punto fundamental. Voy a, por ejemplo, decir que el señor Allende, por ejemplo, que destruyó este país y dividió este país, es un héroe, por ejemplo. Es una persona, el mejor chileno de la historia. ¿Se acuerdan? Un concurso que elegían al mejor chileno de la historia, lo comparaban incluso con Arturo Prat y curiosamente ganó este señor Allende, por lo cual es un chiste. Pero allí estoy construyendo un héroe falso. Voy a poner, por ejemplo, todos los terroristas que trabajaron a favor de la destrucción de Chile y de la subversión que se hizo aquí en el año 70-73. Voy a ponerlos como héroes, y a todos los otros patriotas que combatieron esa parte van a ser los falsos villanos. Voy a hacer, por ejemplo, lo que han hecho en Chile. Han hecho un museo de la memoria, que es el famoso museo que relata solamente la historia desde 1973 en adelante, o sea, desde el golpe de Estado o el pronunciamiento militar, como prefiero llamarlo yo, de acuerdo a la historia. Y voy a crear toda esa fantasmagoria, toda esa parafernalia, ¿ya?, para poder atacar la cultura del país. Voy a burlarme de los verdaderos héroes del país. Voy a ridiculizarlos, voy a relativizar su aporte a la cultura y a la historia del país. De eso se trata. De esa manera yo puedo atacar la cultura. Muchos ejemplos se les vendrán a la mente con este tema. ¿Qué es lo que voy a crear ahí? ¿Qué es lo que voy a crear ahí? El resultado que espera el subvertor de este proceso de subvertir la cultura es una moda adictiva. Una moda adictiva. Una moda adictiva, por ejemplo, decir que el gobierno militar fue malo. Y cualquiera que trate de rescatar o poner en el contexto real de lo que sucedió en ese tiempo va a ser vilipendiado o tratado de cualquier manera, muy peyorativa por lo demás, porque la idea es crear falsas modas adictivas, donde la gente diga, no, la corriente que tenemos nosotros es esta, ahora somos, por ejemplo, somos progresistas y todo lo otro debe dejarse atrás. Todo esto es un proceso subvertido, y todo esto está escrito en este proceso subvertido, parte por parte, detalle a detalle. Así que se podrán, en base a esta información que le estoy entregando, formar una idea real de la magnitud y el alcance que tiene este sistema de guerra subversiva. Bueno, la segunda área más importante que voy a atacar como país subvertor de este país enemigo va a ser la estructura misma del país. Este es el segundo proceso, la segunda etapa de este plan subversivo, que voy a implementar contra este país. Lo primero que yo voy a atacar aquí es el sistema de orden y justicia, lo que se llama law and order. Es lo primero que voy a atacar. Los estamentos que tengan que ver con la justicia, el sistema de los jueces y obviamente instituciones que resguardan el orden público, como en el caso de nuestro país, la Policía de Investigaciones y Carabineros, que es la policía que tenemos acá, la policía
que tenemos aquí en Chile. Lo primero que voy a hacer para poder atacar esta parte de la justicia y del orden del país va a ser generar todo un proceso legislativo donde esté todo basado en solamente la legislación y no en los aspectos morales. Este punto es sumamente importante y les voy a explicar por qué. La base del derecho se llama el ius naturalismo, o también conocido como el derecho natural, donde se dice que los derechos al hombre se los otorga Dios. Ese es el sistema que nosotros tenemos desde ya hace prácticamente más de 1000 años y ha sido el fundamento del derecho para Occidente. En base a estos derechos que otorga Dios, el hombre hace las leyes para poder construir una sociedad civilizada. Esa es nuestra estructura de derecho, vamos a decir así, el kit de la estructura de derecho que tenemos nosotros en Occidente. Pero si ustedes se fijan, esa estructura tiene un alto componente moral. Entonces el subvertor lo que quiere eliminar es el componente moral, ¿ya? El componente moral es el enemigo y no sirve. Por lo tanto, voy a poner jueces, esto se traduce en algo muy simple, voy a poner jueces que sean afines a mi ideología, voy a poner jueces que no sean morales, voy a poner jueces que se alejen, por ejemplo, de la línea del ius naturalismo y que sean más relativistas en temas de derecho, si es que se puede llamar de esa forma. Voy a crear una sensación en la gente, en la masa crítica que estoy atacando, que son los ciudadanos de este país atacado. Voy a crear una sensación de que no hay justicia. Ese es el objetivo y el resultado que persiguen este proceso subversivo, digo. Por eso es tan importante. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que está completamente corroído el sistema judicial, funciona para el lado del delincuente. En Europa pasa lo mismo, en España pasa lo mismo cuando violan, por ejemplo, a una mujer, los jueces salen en defensa del violador. Cuando en Suecia estos gangs o estas bandas de musulmanes que atacan mujeres en Suecia, los jueces le dan el favor a los violadores, diciendo que, relativizando todo, diciendo que ellos por cultura pueden violar a estas personas porque es un tema cultural. Se fijan, ahí está el punto de la relativización nuevamente y de sacar la moralidad del poder judicial. Lo mismo pasa con la policía, tanto en Chile como en el extranjero, en otros países, estos países progresistas o socialdemócratas, como les han llamado, siempre la policía hoy día tiene que salir a dar explicaciones de por qué detuvo a un delincuente. No, es que el proceso fue excesivo, hubo un excesivo uso de la fuerza, etcétera, cualquier cosa de ese tipo. Eso está hecho por diseño, eso está hecho a propósito y, como les digo, es la explicación para todo el debacle que estamos teniendo en nuestro sistema de orden y justicia. Y como les digo, el objetivo de esto es que la gente perciba que la justicia no existe. No existe. Entonces finalmente vemos todos estos edificios públicos, estos tremendos edificios que han hecho para el Poder Judicial y todo, estos tremendos grandes edificios que han hecho para las policías, modernos edificios, y qué es lo que vemos adentro, que están prácticamente de adorno, que es un show que hacen para la gente, como para decir, no, si ahí están los hospitales, ahí está la justicia, pero no termina más que siendo un edificio vacío, donde la justicia no tiene ninguna base moral para ejercer la misma. Así que de eso se trata eso. El segundo componente que voy a atacar en este proceso de desmoralización en la parte estructural van a ser las relaciones sociales. ¿Y cómo voy a atacar las relaciones sociales? Voy a confundir a la gente diciéndole que tienen derechos sin tener obligaciones. Voy a
polarizar, voy a relativizar una vez más el tema de los derechos versus las obligaciones. Hoy día vemos que las generaciones nuevas, no todos, es siempre necesario aclarar, pero la gente que está siendo ideologizada en este tipo de subversión que vemos hoy día, está confundiendo los derechos que tienen como ciudadanos con las obligaciones. Todo el mundo exige derechos, pero nadie habla de las obligaciones que tiene un ciudadano. Eso se aplica no solamente a los ciudadanos del país, sino también a los políticos, a los jueces, a los generales, etcétera, a todo el orden social que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, hago que la gente exija derechos sin tener ningún tipo de obligación. El objetivo que se persigue con esto es que todo el mundo exija estos derechos y que no tengan ningún tipo de obligación con su propia sociedad. Es una menor respuesta individual. Eso es lo que se persigue. Porque cuando todo el mundo exige derechos de manera colectiva, recordemos que siempre el sistema socialista siempre lo que busca es que haya una menor individualidad, porque ellos buscan el colectivismo, que toda la gente actúe como un colectivo y que haya una menor respuesta individual de cada individuo. De esa manera yo diluyo la masa y diluyo toda posibilidad de que la gente se organice. Ese es el objetivo, de dividir a la gente, diciéndoles que tienen derechos versus obligaciones. El objetivo es que la gente no se agrupe por un objetivo común que podría ser el mayor riesgo que podría tener el subvertor, ¿cierto? Porque si la gente se ordena y se alinea bajo un ideal, por ejemplo, patriótico para defender a su país, eso sería lo peor que le podría pasar a este subvertor. El tercer punto que voy a atacar en la industria, seguimos para no perder el hilo en este proceso de desmoralización, que es el primer estadio de la subversión del proceso subvertivo, es la seguridad. Yo para atacar un país necesito que disminuyan sus barreras de seguridad, es evidente. Entonces, ¿qué es lo que voy a atacar ahí? La inteligencia, la policía y los militares. ¿Cómo voy a atacar la inteligencia? Muy simple, poniendo generales a cargo, por ejemplo, de los organismos de inteligencia o capitanes, en el caso de, por ejemplo, de carabineros, que tiene también sus organismos de inteligencia. Voy a poner gente que o bien sea afín a mis, ya esté permeada con esta ideología, o voy a poner gente ineficiente que no haga realmente el trabajo, para que no estos organismos, que son los encargados de detectar a tiempo que este tipo de influencias extranjeras no entren a un país, son los encargados, por ejemplo, de velar porque los senadores y los diputados de un país y el poder ejecutivo, sobre todo, no sea influenciado desde el extranjero. Esa es una obligación de los departamentos de inteligencia. Eso es bien sabido. Entonces ellos inmediatamente tienen una alerta cuando ven que hay intereses foráneos, cuando ven que hay platas que vienen de afuera que están financiando ciertos políticos u organismos internacionales que están financiando ciertos políticos. Eso inmediatamente, en un buen departamento de inteligencia, detonaría inmediatamente una alerta. Entonces voy a poner gente ineficiente a cargo, o voy a poner gente afín a mi ideología. Lo mismo pasa en la policía. Voy a atacar la policía poniendo generales, por ejemplo, corruptos, fomentando, por ejemplo, que se roben dinero dentro de la institución, para que la percepción de la institución sea una mala percepción del que tenga el público. Recordemos que estamos en un proceso de desmoralización. Lo que a mí me interesa, en definitiva, es lograr desmoralizar este país, que la gente perciba que no hay una policía y que los militares, y esto es muy importante, no estén capacitados para actuar. ¿Les suena esta historia? Es exactamente lo que está pasando hoy día. Hemos tenido dentro de nuestras fuerzas militares, sobre todo en el ejército, una percepción de los de coroneles, de capitanes, de la oficialidad en general,
y también de la tropa, de que si ellos actúan para, por ejemplo, ejercer su juramento para defender a Chile, ellos el día de mañana pueden ir presos. Muchos generales simplemente dicen: yo no me voy a meter en esta historia, que se maten entre ellos los civiles, y yo simplemente quiero mi jubilación y me quiero ir. Esto, y escuchen bien esto es todo parte del proceso subversivo. En el año 73, o entre el 70 y 73, no me acuerdo bien la fecha, pero el señor Miguel Enríquez, por ejemplo, estaba, que era, para los que no saben quién es, era un dirigente del Partido Socialista, que decía que los uniformados no tenían el deber de obedecer a sus superiores. Todo esto con el objetivo de infiltrar a las Fuerzas Armadas, de que la percepción de la tropa hacia sus generales mermar la cadena de mando, etc. Y obviamente romper la disciplina. Entonces todo esto son estrategias netamente de subversión. ¿Qué es lo que pretende lograr el subvertor con esto? Es la sensación de que no hay defensa. No hay una defensa configurada que pueda ayudar al país o salvarlo de una situación de crisis. Ese es justamente el objetivo que se persigue aquí. El otro punto que voy a atacar, el número 4 de esta parte estructural del país, voy a atacar la política interna. Muy importante. Todo lo que tenga que ver con la política interna. ¿Cómo logra el subvertor y con qué método va a lograr atacar la política interna? Con los partidos y infiltrando los partidos, con sus operadores políticos, infiltrando a los partidos con su ideología, pagando favores políticos para que estos políticos tengan que hacerle guiño, ¿cierto?, al subvertor, a toda esta ideología que está entrando. Y de esta manera lo que pretende el subvertor, el país que está atacando a este país víctima o blanco, vamos a decir, es crear el antagonismo. El antagonismo me sirve a mí porque nuevamente yo divido a las fuerzas políticas. Lo peor que le puede pasar a un subvertor, por ejemplo, es que surja un partido patriótico, un partido republicano, por ejemplo. Sería lo peor que podría pasar, porque el republicano está por la república y por la bandera, y no por una derecha o por una izquierda o por afinidades de otro tipo. Entonces es lo peor que le podría pasar a este subvertor, que se creara, por ejemplo, un partido fuerte republicano que tuviera como foco primero Chile. Por eso países que están siendo atacados fuertemente, como Chile, como Estados Unidos, como España, como Suecia, como Alemania, como Italia y tantos otros países más, como el Perú, Argentina, con el tema de todo este tema de la subversión. Todos estos países están bajo esta chaparrón, vamos a decir así, subversivo. Dentro de estos países se está creando el antagonismo, se está formando una fuerza de extrema derecha y una fuerza de extrema izquierda, y la gente común, sensata, que quiere ir a trabajar, que quiere cuidar a sus niños, que quiere tener un mejor pasar, una vida económica normal y dedicarse a criar a sus hijos, esa gente no tiene cabida dentro de ninguno de estos dos alas, vamos a decir así, y se termina polarizando la sociedad. Cuando la sociedad se polariza, luego viene la violencia. Entonces, el resultado que pretende conseguir el subvertor, nuevamente digo, es la desunión del país. Por último, en este primer estadio, vamos a atacar la política exterior del país. ¿Cómo voy a atacar la política exterior? Muy simple, voy a tratar de aislar a este país para evitar que otros países vayan en ayuda de él en caso de que tenga un conflicto, en caso de que se quiera defender, por ejemplo, en caso de que tenga que comprar armas. Voy a minarle su posibilidad, sus tratados de armas con otros países, voy a minarle su capacidad de defenderse a sí mismo. Entonces voy a atacar todo lo que son las relaciones internacionales. Esto hoy día cobra una relevancia muy importante,
porque tenemos a la ONU. Y ha cambiado un poco el panorama de lo que era antes, porque esto es de la época de la Guerra Fría, pero hoy día, si se dan cuenta, esto se ha invertido un poco porque es la ONU la que vela por mantener ellos ya tienen monopolizado las relaciones internacionales mediante tratados, mediante una serie de tratados internacionales y diferentes organismos que además operan con estas ONGs y todo este show que tienen montado, que no son más que caras bonitas, pero lo que hay detrás es tremendamente satánico, porque no hay ninguna otra manera de describirlo. O sea, los planes que tienen para la humanidad, la Agenda 2030, que después le tuvieron que hasta cambiar el nombre, todo esto que es el desarrollo sustentable y toda esta incorporación de medidas para eliminar la pobreza, el hambre, todo esto para traer la paz, como ellos dicen. Hoy día lo tienen monopolizado. Entonces, si un país quiere pedir ayuda hoy día, no tiene cómo hacerlo mediante estas relaciones internacionales porque se le tira a la ONU encima. Se le puede tirar el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que los banqueros, mediante su monopolio y su cartel, también esclavizan no solamente a las personas, sino que a los países. Entonces, en los países hoy día, cuando tratan de parar, por ejemplo, el tema de la inmigración descontrolada, esta invasión, porque es una invasión, es subversión lo que hacen con la inmigración, lo que realmente los países quedan completamente isolados, cualquier país que hoy día pretenda defenderse de esto, se le tiran todos estos organismos internacionales encima. Entonces, eso es lo que pretenden hacer en este método subversión, este quinto punto, que es atacar las relaciones internacionales. Bueno, como ya vimos, esas son todas las áreas que voy a atacar en la parte estructural del país en esta primera etapa del proceso de subversión ideológica, que es la desmoralización, para que no perdamos el hilo, ya que puede ser un poco confuso todo este proceso. Espero ser bastante claro. La etapa siguiente que voy a atacar es la vida. Eso es lo que me interesa ahora. Así como ustedes lo están escuchando, la vida misma del país. Lo primero que voy a atacar es la familia y la sociedad. Como ya hemos visto en otros videos, para los que se vienen incorporando, el secreto del éxito de la sociedad occidental es la estructura de células fuertes familiares que tiene. Ese es el secreto, por eso estas sociedades han prosperado y se han hecho muchos estudios al respecto. Y ese es nuestro gran fuerte, de la estructura familiar en base a una sociedad cristiana, si queremos llamarlo así, donde se le da mucha importancia a el tema de la familia. Células fuertes, familias fuertes, construyen sociedades fuertes, porque como es en el micro, como es una familia, en el macro es como finalmente es el país. Entonces lo que yo tengo que hacer es atacar justamente a la familia y a la sociedad. El objetivo de este ataque contra la familia y finalmente contra la sociedad es el quiebre de la familia, pero el quiebre en sí mismo de la estructura familiar. Eso es lo que se pretende, quebrar esta estructura que hace fuerte a nuestros países. Entonces, para eso, hoy día tenemos una batería de cosas que se han desplegado justamente con el objetivo de romper a la familia. Por ejemplo, la ley de igualdad de género es un ente que destruye completamente la conformación de esta familia. Por eso es tan importante. La ley de igualdad de género, toda esta falacia que nos han tratado de meter, disfrazada de derechos humanos, porque recordemos que la izquierda siempre ha sido tan mala y tan nefasta que si la gente se diera cuenta de qué tan perversos son sus planes, nadie votaría por ellos. Jamás. Nadie sería tan estúpido como para poder votar por un plan que te va a destruir a ti mismo, que te va a terminar matando. Entonces ellos siempre disfrazan esto y tienen que disfrazar sus políticas
y le hacen un traje para que parezca muy bonito en nombre de cualquier cosa buena y loable, pero en el fondo es algo completamente perverso. Entonces, aquí el objetivo es de la ideología de género que está disfrazado con este tema de los derechos humanos, no es otro que la subversión ideológica para poder destruir a la familia y así destruir al país. Si se destruye la familia, el país se va a ir claramente por el despeñadero. Por eso es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Lo que más tenemos que hacer ahora es cuidar a nuestros hijos, reclamar en los colegios donde se está imponiendo esto, hacer valer nuestra voz, porque si permiten que esta ideología de género se implemente, el resultado de eso va a ser una catástrofe a nivel global. Y lo más grave de todo esto y de lo que nadie habla, que es un tema que he venido pensando hace bastante tiempo, es quién va a pagar por todo esto. Porque no solamente hay que pagar por el cambio de sexo y todo lo que se involucra, aquí van a haber enfermedades mentales que ya se están desarrollando a gran escala. Va a haber gente que se va a arrepentir de haberse, ¿cómo se llama?, mutilado sus genitales. Va a haber mucho suicidio asociado a todo esto en un futuro no muy lejano. ¿Y quién va a pagar por todos esos costos de rehabilitación mental de toda esta gente? Porque lo otro no lo van a poder, el hecho de ¿cómo se llama?, mutilarse los genitales no lo van a poder revertir. Pero los estados van a tener que asumir una carga económica gigantesca en un futuro no muy lejano, producto de toda esta locura que están implementando. Nadie se preocupa de eso, del costo, no solamente el costo social, moral que todo esto va a tener para la sociedad, sino que todo el costo emocional que va a tener para toda esta gente. Y eso, en definitiva, va a haber que terminar pagándolo con tratamiento y con una serie de cosas, porque tarde o temprano, como la naturaleza vuelve a su orden, esto se va a tener que revertir, o lo revierte la Tierra echándonos a nosotros con terremotos y maremotos, etcétera, o vamos a tener que efectivamente nosotros tarde o temprano volver al rumbo, y a esta gente va a haber que tratarla. Entonces ese es un gran problema que nadie se ha cuestionado acá. Entonces yo voy a quebrar la familia, ese es mi objetivo. Una familia que está quebrada, que está rota su estructura. Creo que no es necesario profundizar mucho más allá de eso. Creo que todo el mundo se da cuenta de los alcances que tiene esto. Pero una familia que está rota no va a tener lealtad con el macro, que el macro es el Estado. Así como es una pequeña familia, se termina reflejando en el Estado. Entonces, el objetivo que se pretende con la destrucción de la célula familiar es que no haya lealtad, que las familias no tengan una lealtad al Estado, porque van a estar todos disgregados dentro de esa pseudo familia, porque ya no va a existir un padre, una madre, ¿cómo se llama?, la estructura que nosotros tenemos actualmente. Con la ley Mordaza, por ejemplo, los padres que se opongan a esto van a ir simplemente presos. Entonces no va a haber ningún tipo de lealtad de esa célula hacia su Estado. Uno de los secretos del éxito de Estados Unidos como sociedad, y esto lo escribió un francés en el año 1700 y algo, que fue a hacer un estudio a Estados Unidos, escribió un libro muy interesante sobre este tema, y él dijo: ¿por qué Estados Unidos está teniendo tanto éxito? Y se dio cuenta que el éxito y la prosperidad que se estaba generando en Estados Unidos era producto de que sabían construir comunidades. Y su secreto era que sabían cuidar sus comunidades y construirlas. Y todas las sociedades, o sea, todas las comunidades en Estados Unidos, al menos en esa época, hoy día todavía es fuerte, pero de a poco con este proceso subversivo que había en Estados Unidos, de a poco se ha ido perdiendo. El secreto del éxito, vamos a llamarlo así, era
que él decía: no hay ningún lugar donde no haya un crucifijo, no hay ningún lugar donde no esté Dios primero en esas comunidades. Estaban todas hechas en torno a la fe. Y eso generaba comunidades muy fuertes, familias muy fuertes y a su vez comunidades muy fuertes. Entonces, eso construye una identidad de nación fuerte. Cuando yo destruyo la familia, no tengo lealtad al Estado. Ese es el primer punto del ataque a la vida y por eso es el más importante. Y creo que también esta es la clave para poder combatir esto. Porque si rompen el núcleo familiar, todo lo demás se desmorona. Lo otro tiene arreglo. Pero ya con un 70 y tantos % que nosotros tenemos en Chile solamente de hijos nacidos fuera del matrimonio, ya es una cosa completamente alarmante. Y a diferencia con el Perú, que vimos que se levantó rápidamente contra este tema de la ideología de género y se organizó, es la gran diferencia que tenemos nosotros con ellos, es que ellos son un país mucho más cristiano que nosotros y son un país mucho más conservador. Entonces, eso les ha permitido a ellos defenderse a tiempo de esto. En Chile estamos al debe con esto y esta es la alerta más grande. Por eso es tan importante entender que el objetivo de todas estas baterías de leyes que quieren hacer, que están disfrazadas de derechos humanos, no pretenden otra cosa que eliminar a las familias para que el resultado sea que no haya una lealtad del individuo y de la familia hacia el Estado. Recordemos que estamos desmoralizando al país y qué mejor que desmoralizar a la familia. Lo segundo que voy a atacar en el punto de la vida es la salud. Como ustedes sabrán, lo más importante, al igual que en un ejército, en un país, es la salud de sus habitantes. Habitantes sanos son habitantes que sirven para defenderse. En este caso estamos hablando de guerra, así que sirven para defenderse en caso de que el país experimente algún problema con algún enemigo. Entonces voy a atacar la salud. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de atacar la salud. Mediante los deportes, por ejemplo, mediante la medicina, el sistema de salud pública y mediante la comida, la promoción de la comida chatarra. Los deportes es muy fácil. En el caso que vemos de Chile es una vergüenza que las instituciones del Estado como DIGEDER, que fue antiguamente, ahora creo que se llama Chile Deporte, siempre han tenido muchos funcionarios, ha habido una gran corrupción ahí. Son entidades que están más que nada son muy buenas para poder sacar caudales públicos y robarse plata. Entonces, ¿qué mejor que poner funcionarios que sean afines a mi ideología, ¿cierto? Y gente que sea corrupta para que la plata que está destinada a la salud de los niños, al deporte, a fomentar todas estas prácticas saludables, no llegue finalmente a quienes tiene que llegar. Entonces, ataco la salud de los habitantes mediante la no fomentar el deporte, que es lo primero. Si se fijan, los países que son más belicistas o que son más poderosos, siempre han tenido los tremendos equipos de fútbol, o se han destacado siempre en algún deporte. Y eso es porque ellos entienden que tienen que tener una sociedad que sea saludable, tienen que tener jóvenes saludables, sobre todo en caso de que haya algún tipo de conflicto bélico. Lo segundo, voy a atacar el sistema de salud pública. ¿Cómo? Bueno, fomentando la corrupción, fomentando el robo de dinero, poniendo gente ineficiente en esos cargos, politizando los sistemas de salud pública, etcétera, para que efectivamente la población no sea saludable. En Chile ya esto es una vergüenza y el sistema que ya era malo hoy día se ve completamente colapsado por más encima por todos los inmigrantes que han llegado, que se les ha dado automáticamente beneficio en la salud pública y finalmente han colapsado completamente el sistema. Los noticiarios, cuando se meten hoy día a un servicio de salud pública, siempre con un plano muy cerrado las cámaras,
tratando de no mostrar absolutamente ningún inmigrante. Cuando nosotros vamos a esos lugares, la diferencia es abismal. Siempre está lleno de inmigrantes. Incluso sobrepasan a los chilenos, porque para ellos es realmente un excelente negocio venirse a otro país, que les den todo gratis y más encima puedan tener acceso a salud que no tuvieron ni siquiera en sus propios países. Entonces es un tremendo negocio para el inmigrante que viene, realmente una muy buena oportunidad de poder cambiar su vida, como ellos ponen, como nos quieren hacer creer nuestros políticos, pero todo esto en desmedro de la salud pública de nuestra propia población. Ahí tenemos un factor ligado a la inmigración que no es menor. Lo otro que voy a promover para mantener esta salud deplorable en los habitantes es la promoción de la comida chatarra. Creo que no debo extenderme mucho en este tema porque en Chile es increíble la cantidad de comida chatarra que hay. En otros países uno va a los malls, incluso a los centros comerciales, y yo pocas veces he visto tanta comida chatarra como en Chile. En otras partes hay buffet dentro de los centros comerciales. Aquí no, son puras hamburguesas, puro pollo frito, etcétera. Hemos copiado lo peor de la comida chatarra. Así que tenemos una tremenda cantidad de comida chatarra, lo que deriva obviamente en obesidad infantil, enfermedades y todo lo que ustedes se puedan imaginar. El objetivo que yo quiero lograr con esto, como país atacante, es las enfermedades de las masas, que la masa esté enferma y que tenga una salud que no sea compatible con poder defender al país. Este punto les va a gustar mucho. Lo tercero que voy a atacar en el aspecto de la vida es, escúchenlo bien, la raza del país. A nosotros nos dicen racistas cuando nos oponemos a la inmigración ilegal, a esta inmigración en masa, a esta inmigración subversiva que nos han tratado, porque el verdadero nombre aquí es inmigración subversiva. Eso es lo que es. A nosotros nos tratan de racista cuando nos oponemos, pero esta gente, su objetivo es justamente atacar la raza, aquellos que hablan de racismo. Esta es otra de las cosas impresionantes de las mentiras de la izquierda, que como vi en una película hace poco, muy buena por lo demás, que está en Netflix, que habla un poco de una gente que va a matar a Trotsky a México. Había una frase muy buena en la película que decía que la izquierda, ¿acaso no nos hemos perdido ya entre tanta mentira? Eso es lo que pasa ahora con la izquierda, y ese es el mayor problema que ellos están teniendo hoy día, que ya se han vuelto locos de tanta mentira. Por eso mucha gente dice, bueno, pero es que esta sociedad se volvió loca. Sí, porque entre tanta mentira ya se han perdido. Ellos están atacando la raza del país que van a atacar. ¿Qué voy a lograr con eso? Voy a generar odio, escúchenlo bien, y división. Ellos hablan de la incitación al odio. Es absolutamente repugnante esto cuando uno va profundizando. Bueno, el cuarto punto que voy a atacar aquí es la población. ¿Cómo ataco la densidad demográfica o de población en realidad de un país? Es quitando un poco la gente del mundo rural, fomentando políticas que lleven a la gente a vivir a las grandes ciudades donde es más propensa a ser controlada, cambiar los planes reguladores, cambiar la manera en que se hace urbanismo. ¿Les suena todo esto? Esto todo es parte de la Agenda 2030, que pretende y sabe que de aquí al año 2050 casi el 90% de la población va a vivir en grandes centros urbanos, y se está hablando de las megaciudades, ciudades que ya van a tener más de 10 millones de habitantes, y para eso se están entrenando ejércitos para la lucha urbana, para poder controlar todos estos guetos que se van a formar dentro de las ciudades con el tema de los inmigrantes, todo el tema que va a haber con la violencia. Entonces se están preparando muchos ejércitos, y estos son planes incluso del Pentágono y otros
estamento del MI6, que tienen completamente estudiado que como van a tener que, la mayoría de la gente va a vivir en los grandes centros urbanos, van a tener que tener fuerzas de choque, fuerzas de reacción para poder contener lo que se va a generar en ciudades tremendamente pobladas, con un acceso al dinero cada vez más escaso, con una cantidad cada vez mayor de costo de vida, etcétera. Entonces eso va a generar mucha división. Van a ver, la clase media obviamente va a ir desapareciendo. Ustedes lo pueden ver en las propiedades, que están cada día más caras. Acceder a una casa, una vivienda en Chile es muy caro, en España ni hablar lo que vale acceder a un piso en otros países, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con el famoso desarrollo sustentable que ellos hablan tiene que ver con la subversión y con el control, con atacar la población del país. ¿Qué es lo que voy a conseguir con eso? La alienación de los habitantes. Vamos a tener gente tremendamente dividida dentro de las mismas ciudades, y cada vez va a quedar menos gente viviendo en las zonas urbanas, porque también recordemos que el plan 2030, la Agenda 2030, tiene como objetivo tomar el control de las tierras rurales. ¿Para qué? Para obviamente tomar el control de los recursos naturales, del agua, de las tierras, de los cultivos, de los animales, etc. Todo lo que tenga que ver con el control total de los recursos, ya sea incluso biológicos, humanos, por llamarlo de alguna manera. Todo esto está contemplado en esta Agenda 2030. Uno de los puntos más importantes es el control de la población, y esto es netamente subversivo. Lo otro que voy a atacar, que es el quinto punto, y con este punto vamos a dar terminado esta primera parte del programa, es todo lo que tenga que ver con la mano de obra, con la fuerza productiva del país. ¿Y cómo lo voy a atacar? Voy a generar, poner a los sindicatos versus la sociedad, los sindicatos versus el empleador o las empresas, etc. Voy a crear problemas dentro de los sindicatos para hacerle problemas a los empresarios o a la gente que da trabajo. De esa manera voy a controlar, que es lo que vemos que pasa, por ejemplo, en Venezuela, un excelente ejemplo de esto, más aterrizado los días de hoy, donde vemos que el Estado está controlando absolutamente no solamente los precios, sino que todo el sistema de producción de un país completo. En Venezuela yo no puedo ni siquiera subir los precios de ciertos productos porque me puedo prácticamente ir preso, y tengo agentes del Estado que están controlando absolutamente todo. Entonces voy a poner a los trabajadores en contra de las empresas. ¿Para qué? Para crear obviamente una desunión, para bajar la productividad del país, para que muchas empresas quiebren, porque el objetivo obviamente es mermar la capacidad económica y laboral del país. Y el resultado que voy a obtener con eso es la victimización de esa parte de la sociedad. ¿Les suena esta historia? Es la famosa división de clases. Nuevamente, la máxima premisa del socialismo. La victimización. Todos se hacen víctimas. Cuando en realidad, si a usted no le gusta su trabajo y está disconforme, es más sano por su salud que se vaya a trabajar a otro lado y busque otro trabajo que sea mejor, en vez de ser una víctima. Como le gusta tanto jugar con esa palabra a los sindicatos. No es sano ser una víctima, para nada. Lo sano es cambiar el estilo de vida, y lo sano es buscarse un trabajo que sea más compatible con lo que en realidad a mí me guste, donde me sienta más cómodo y tenga más felicidad y salud, porque eso se trata. Entonces aquí, este es el primer estadio de este proceso de la subversión ideológica, de este plan subversivo que desarrolló, perfeccionó la KGB, y que lo usó, como les dije anteriormente, para expandir toda la órbita soviética en la época de la Guerra Fría,
De eso se trata. Como verán ustedes, esto es una película tal y calcada del mismo proceso que se ha llevado a cabo en nuestro país, Chile, y en Estados Unidos. Por eso el presidente Trump tiene un proteccionismo tan grande con su país, porque ellos saben que están peleando contra una subversión ideológica. Y de eso se trata todo este tema. Estas nuevas generaciones que salen de aquí, que son los periodistas que hoy ocupan los cargos en la televisión, que son los jueces que tenemos hoy día, que son los políticos que tenemos en nuestras cámaras de representantes. Esta gente se ha educado en este proceso de desmoralización que duró 15 a 20 años con el objetivo de hacer una masa crítica ideologizada, un ejército de combatientes, de gente que es capaz de traicionar a su propio país. Pero aquí hay que separar a la gente que es consciente de esto de la que es inconsciente. El señor Yuri Bezmenov, quien desclasificó todo esto, nos recuerda y nos dice que el resto de la masa crítica que sigue esto sin saber absolutamente para dónde va, porque no tienen idea del proceso de subversión, jamás han estudiado la KGB, jamás han estudiado estos temas de inteligencia, es lo que él le llama los useful idiots o los tontos útiles. Que ya vamos a ver qué va a pasar después con estos tontos útiles, que son hoy día la gente que sale a marchar a defender estas causas, que sale hoy día a enarbolar las banderas del enemigo en nuestro propio país sin saber absolutamente para quién trabajan. Entonces, vamos a ver eso en el próximo episodio. Así que esta es la primera etapa, que es la desmoralización, que como les dije duraba de 15 a 20 años, cubre todos estos puntos. Y en el próximo programa vamos a ver la desestabilización, que dura de 3 a 5 años, la crisis, que puede llegar a durar 6 meses o un poco más quizá, y después el proceso de normalización. Así que tenemos harto todavía que estudiar este tema, y yo los insto a que compartan esta información, hablen con sus compatriotas, con sus coterráneos, con la gente que tienen afinidad, informen esto. Nosotros estamos en guerra, esto es una guerra subversiva. Ustedes pueden ser esos héroes anónimos, esos héroes urbanos que tanto este país necesita justamente en este problema y en este momento tan problemático que estamos viviendo, ya que estamos bajo ataque. Y la mejor manera de poder sacar adelante, de poder frenar esta agenda subversiva es con información. Primero, que la gente se dé cuenta de que está siendo engañada. Porque el plan de la subversión es un plan que se lleva a cabo en silencio. Por lo tanto, si se expone esto, se acaba este factor de sorpresa que es tan importante, ¿cierto?, en los temas militares. La mejor manera de invadir otro país es que sin que el otro país ni siquiera se dé cuenta. Ni siquiera se dé cuenta de que está siendo invadido. Por eso es tan importante que todos ustedes tomen acción concreta en esto y defiendan a su país. No siendo de extrema derecha ni extrema izquierda. Esto, justamente lo que esta gente quiere es desatar el odio, polarizar la sociedad y desatar la violencia en las calles. Y cuando desaten la violencia en las calles, ellos ya van a tener preparada toda una batería de leyes para meter preso a todos sus oponentes. Entonces, hacerle el juego a esto es trabajar, es ser un tonto, estos useful idiots, estos idiotas, ¿cómo se llama? Estos idiotas, estos tontos útiles, como decía el señor Bezmenov, que lo único que van a hacerle el favor, la gente que desate la violencia, va a hacerle el favor a esta fuerza. Porque esto está muy, muy bien preparado, muy bien diseñado, y hay que decirlo, es un plan brillante, absolutamente brillante. El señor Sun Tzu, que desarrolló esto, era un hombre brillante. Y por lo demás, los soviéticos son excelentes y han sido excelentes en la subversión, en la inteligencia, etc. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este primer episodio del podcast de Contracultura. Compartan esto, denle like si les gustó y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal principal en BitChute.
youtube.com/channel/contracultura. Pronto estaremos en una nueva plataforma que se llama Real Video, que estoy muy entusiasmado con poder empezar a subir video a esa plataforma patriota que se está generando para hacer la competencia a YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.